Buenas tardes, muy buenas. Estamos aquí conectados, casi puntuales. Como recuerdo que teníamos previsto una conferencia en la Biblioteca Iván de Vargas de Madrid para hoy a las 19, es decir, que si tuviésemos la suerte de poder salir, nos hubiésemos encontrado ahí en la Biblioteca Iván de Vargas de Madrid, donde solemos, desde hace unos cuantos meses, donde solemos realizar la conferencia, para hablar de la interpretación de los sueños, para hablar de los sueños. Y entonces ahora estamos en una situación un poco diferente. Como podéis ver, estamos retransmitiendo desde Facebook esa conferencia desde la página de Facebook. Vamos a ver si no tengo por aquí, ver un poco si conseguimos juntar, si la gente puede llegar un poquitín como es. Entonces vamos a ir viendo. Hoy vamos a hablar de los sueños, del inconsciente y los sueños. Vamos a hablar del inconsciente y los sueños. Entonces, perdón. Estoy aquí. Opa. El inconsciente y los sueños. Ok. Bueno, entonces vamos a organizar un poco la pantalla para las comunicaciones, así para que podáis ir hablando, escribir. Ok, que ahora no hemos hecho una reunión, hemos organizado la conferencia de esta manera para tener la posibilidad de escuchar y escribir para la participación. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a ir viendo el inconsciente y los sueños. Recuerdan que ya lo habíamos ido viendo, que el inconsciente es un concepto teórico. Un concepto teórico quiere decir que es algo que se va a producir, que no existe de antemano, que Freud, el concepto de inconsciente, lo va a producir justo en el libro La interpretación de los sueños, en 1900. Es en ese momento que produce el concepto de inconsciente y lo produce en este libro en 1900. Quiere decir que Freud ya había ido publicando, ya tenía publicaciones, ya había ido estudiando, había publicado sobre la histeria, sobre las fobias, sobre las neurosis obsesivas, es decir, que él ya había atendido muchos pacientes. Cuando escribe La interpretación de los sueños, él dice que ya ha interpretado miles de sueños, es decir, que ya ha visto mucha gente. Y que es interesante porque, claro, lo que va a venir a presentarnos en la interpretación de los sueños es el resultado de su trabajo. Es decir, que lo que ha visto, ok, Johnson, sí. Entonces, lo que ha visto en la interpretación para producir, lo que ha visto en sus pacientes para poder producir la interpretación de los sueños es el resultado, ¿no? Es el resultado de sus investigaciones anteriores. ¿Ok? Entonces nos va a presentar el concepto de inconsciente ahí. Y podríamos decir, bueno, pero cuando hablamos de inconsciente, ¿de qué hablamos? Pues tenemos que recordar, y eso es importante para poder enmarcar y ubicarnos, digamos, para saber bien dónde estamos, que no estamos hablando del inconsciente. La palabra inconsciente existía antes de Freud, ¿no? El inconsciente existía antes de Freud, y sin embargo, vamos a decir, aunque Freud retoma esa misma palabra, pero para producir un inconsciente
totalmente particular. Es decir, que él nos va a decir, primero, va a utilizar los sueños para explicarnos cómo funciona el aparato psíquico. ¿Okay? Para explicarnos por qué existen los fenómenos histéricos, por qué existen las obsesiones, las fobias, ¿no? Todos esos obstáculos para el desarrollo, digamos, de una vida, ¿no? Y nos va a decir, no voy a explicar el funcionamiento del aparato explicándolo desde la histeria, sino que lo voy a explicar tomando los sueños. ¿Por qué? Porque los sueños nos incumben a todos. Todos tenemos algo que ver con los sueños y además es considerado como un fenómeno no regular. Un fenómeno que ya se sabe, de Freud ya se sabe que es un fenómeno donde que ataña al sujeto, es decir, que tiene que ver, donde el sujeto está implicado, ya no es algo que viene de los dioses y que le cae al sujeto y que el sujeto habla por intermediario, ¿no? Sino que no, que es algo que tiene que ver con el sujeto. Incluso Freud lo que va a decir es que esos sueños que uno hace, ¿no? Que es siempre algo muy importante para el sujeto. Dice, si no, no tomaría el trabajo, el sujeto no tomaría el trabajo de producir un sueño si no estuviese implicado algo importante para el sujeto psíquico, el sujeto psíquico. Porque claro, nos va a decir, para poder ver un poco desde el principio, desde el inicio de la obra, empieza y dice, el sueño es la realización de un deseo. Es la realización de un deseo después de la interpretación. Primero va a decir, primero usted relata el sueño, después asocia libremente y sobre ese trabajo la posibilidad que el psicoanalista pueda interpretar eso. ¿Y qué va a interpretar el psicoanalista? Un deseo. Eso es. Pero lo que nos va a decir enseguida dice, el sueño es como una realización de deseo. Es decir, que no es que se realice el sueño cuando hay una interpretación, se realiza el sueño en el aparato psíquico, se realiza el sueño en la vida psíquica del sujeto. Y ahí ya desde el inicio del libro ya nos divide en dos y nos da un pequeño ejemplo que es muy didáctico para entender. Tomando un ejemplo, digamos, de estos sueños, ¿no? De estos sueños que todos en algún momento hemos soñado, que toma el sueño de tengo, ¿no? Freud dice que podía soñar, hacer ese sueño todas las veces que quería, que por la noche comía muy salado y entonces a la noche no fallaba, soñaba que tenía sed, ¿no? Y entonces, claro, era una verdadera sed, pero él lo soñaba. Y entonces soñaba que tenía sed y en su sueño, para no despertar, porque también lo que nos va a decir es que soñamos para seguir durmiendo, ¿no? Decimos que el sueño es el guardián del dormir. Es decir, que entonces decía, para no levantarme a ir a beber, agarraba rápidamente un vaso con un agua súper fresca para, ¿no?, tomar ese agua en la vida psíquica. Entonces en la vida psíquica parecía que calmaba mi sed, en la vida psíquica, pero después, por el otro lado, en la realidad yo me tenía que levantar e ir a tomar agua. Es decir, que desde el inicio del libro, Freud ya nos divide en dos. Somos esa realización de deseo en la vida psíquica y por otro lado, somos este sujeto que puede vivir alucinando su vida. Porque claro, lo que él nos viene a decir es que si usted no pasa a la acción, puede fantasear, porque también nos va a decir es que entre soñar y fantasear hay muy poca diferencia, ¿no? Entonces son mecanismos casi iguales. Entonces, porque la diferencia, vamos a decir que en la noche la censura que viene a proteger el inconsciente, ¿no? Porque hay el inconsciente y el preconsciente y la conciencia, que es ese aparato que nos presenta, ¿no?, en tres partes, inconsciente, preconsciente, conciencia.
Dice, entre el inconsciente y el preconsciente hay una cosa indeleble. Lo que hay en el inconsciente nunca lo vamos a ver, nunca va a poder pasar. Cuando pasa, tiene que pagar un peaje, tiene que hacer una transacción, digamos, con el preconsciente para poder pasar. Y esa transacción es, ¿no? Digamos, un pedido de la censura. La censura, cuando ve, dice, no, 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 eso no lo puedes pasar. La conciencia no lo va a soportar. Así que se deforma, el contenido se desforma para poder pasar, ¿no? El contenido se desforma para poder pasar al preconsciente, es decir, con palabras. Es decir, que ahí ya entran las palabras y hasta la conciencia cuando el sujeto se va a acordar, va a contar su sueño, ¿no? Con el sujeto, el paciente va a ir a contar su sueño. Entonces, vamos a ver, estamos divididos. Tenemos una realidad psíquica y tenemos una realidad material. Y tenemos un aparato psíquico. Tenemos un aparato psíquico, ¿no?, que va a fabricar nuestro contenido consciente, que siempre va a participar en la fabricación de nuestro contenido consciente. Nos va a explicar que el inconsciente, ya que tenemos que hablar del inconsciente, vamos a ver, porque el inconsciente no funciona solo. El inconsciente no funciona solo ni cuando dormimos. Es decir, que siempre es dentro, ¿no?, dentro de un aparato. Siempre es el inconsciente en relación con lo preconsciente y en relación con la conciencia. Entonces nos va a decir, claro, nos va a decir que ese inconsciente es el descubrimiento de Freud. Y el descubrimiento de Freud no solamente es una palabra que se llama inconsciente, sino que hay algo en nosotros que piensa sin que la conciencia se entere. Tenemos fantasías conscientes, que sabemos lo que nos imaginamos, lo que voy a hacer después, etc. Y hay un montón de fantasías que ni las puedo oler, ni me doy cuenta que existen en mí. Bueno, hay gente que ni siquiera sabe que sueña, porque todo el mundo sueña, pero hay gente que se olvida siempre de los sueños. Es decir, que hay cosas en mí que ocurren sin que mi conciencia se dé cuenta. Y eso es lo que nos va a presentar Freud en la interpretación de los sueños. Es decir, un saber inconsciente que funciona en mí, que funciona en todos, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy? Ok. Entonces solamente los francófonos están participando. Estamos viendo, somos divididos, estamos viendo, tenemos un pensamiento inconsciente que va a dominar nuestra vida, pero siempre haciendo transacciones con las otras instancias de nuestro aparato. ¿Ok? Es decir, que como hemos visto que el inconsciente es una producción, además eso es muy interesante porque también nos lo va a contar Freud, ¿no? En la interpretación de los sueños ya nos presenta todo el aparato, nos dice lo que es el preconsciente, lo que es la conciencia, lo que es el inconsciente, ¿no? Es decir, que nos presenta todo el aparato y nos dice que ese aparato, que ese inconsciente se va a producir, que no existe en el nacimiento, no es que nacemos y ya tenemos inconsciente. Dice que no, que se va a producir. Y la interpretación nos habla y nos dice cuándo se va a producir. Que no se produce, ¿no? Porque dice que el inconsciente se produce después de la represión primordial. La represión primordial, claro, como su nombre lo indica, es la primera represión. Es la primera represión cuando al niño, porque claro, se le ocurre, ¿no? Tiene ese niño que nace, que no sabe nada, ese niño que nace, que no sabe nada, que no
que tiene que aprenderlo todo, ¿no? Que es totalmente indefenso, que está a merced de la gente que le rodea, a ver si se ocupan de mí, ¿no? Porque si no se ocupan de mí, pues el bebé se muere en algún lugar. Es decir, que el niño entrega su vida a sus padres para ser salvado. Que el nacimiento no es tanto cuando mi madre me va a parir. El nacimiento es cuando se van a ocupar de mí todos los días, cuando van a ir cuidándome todos los días para que yo no muera. Eso es el trabajo que van a ir haciendo, vamos a ver, nuestros padres. Entonces, eso lo comento solamente para decir que realmente ese pequeño animal que somos cuando nacemos, no podemos absolutamente nada. No podemos, ¿no? Al frente de otros animales, de otras especies animales, que enseguida, ¿no? El otro día veía el nacimiento, un video del nacimiento de un lagarto y hace pum, pum, y enseguida empieza su vida. Es decir, que no hay transición del ser humano, cuánto tiempo tarda para ser independiente. Y para los que lo consiguen, evidentemente, ¿no? Porque es muy difícil ese proceso. Pero para decir que todo en el ser humano va a tener que ser aprendido, va a tener que ser fabricado, que no hay nada dado de por sí. Entonces, que ese aprendizaje, la verdad que se hace bastante fácilmente, en el sentido que como el ser humano llega a un mundo de humanos, pues enseguida la gente que le rodea, ¿no? Esos humanos que le rodean le van a transmitir, le van a transmitir, ¿no? Esa... me he perdido. Muy buenas, Stephanie. Le va a transmitir pues toda la historia con el lenguaje, ¿no? Es decir, que el niño no sabe hablar, pero claro, hablan alrededor suyo, pum, 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 y va escuchando, y va escuchando, va escuchando, y con esto, ¿no? Entre que está en los brazos de la mamá, que ya le está transmitiendo amor, que ya le está mirando, que ya le enseña cómo se cuida, que le enseña cómo se ama, que ya está recibiendo y aprendiendo, claro, como vemos, ¿no? Una velocidad impresionante, que está aprendiendo toda la historia, toda la historia de la humanidad así. Entonces, claro, del mismo modo va a tener que constituir su inconsciente. El inconsciente también va a ocurrir. Es decir, que llega un momento en la vida del sujeto donde le van a ir prohibiendo lo que más le gusta. Le van a prohibir, ¿no? Porque vamos a ver que en el desarrollo de los niños, el desarrollo es el desarrollo que realiza el niño es ese aprendizaje y esos amores, ¿no? Esos amores que se encuentran, porque dice que los niños tienen unos amores que son muy apasionados. Cuando descubren, cuando se dan cuenta, porque sé que los niños aman a su papá y su mamá, pero por necesidad. Aman a su papá y su mamá porque su papá y su mamá le ha salvado la vida. Que si de repente a los 2 años dejan al niño, ¿no? Cuando el niño llora porque ve a la mamá partir, es porque dice que voy a hacer sin ella, ¿no? Cuando el niño tiene miedo a la oscuridad, lo mismo, ¿no? Porque se da cuenta que depende de ellos, depende de su amor, ¿no? Del amor que ellos, ¿no? le dan. Entonces, ese niño va a aprender, vamos a decir, va a ir aprendiendo a amar con esos padres y va a aprender y los va a amar con una pasión, ¿no? Con una pasión desmesurada. Y claro, porque dice Freud, ¿no? Que la pasión, esos impulsos infantiles son muy fuertes. Y entonces, claro, eso no puede durar. Hay que participar, digamos, de alguna manera, hay que participar del mundo, hay que entrar en el mundo, no nos podemos quedar con esos amores infantiles, ¿no? Esos primeros amores infantiles
que renunciar a ellos. ¿Para qué? Para poder salir a la calle y fabricar nosotros nuestra propia familia. Entonces ocurre, ¿no?, lo que se llama el complejo de Edipo, la represión primordial, ¿no?, que ocurre con el complejo de Edipo, en el sentido que se le pide de alguna manera, la historia humana, se le pide al niño que renuncie, tiene que renunciar a esos amores. Pero él, claro, no está muy de acuerdo. Entonces dice, bueno, de acuerdo, ustedes me dicen que renuncie, yo acepto, de acuerdo, renuncio. ¿Pero qué hace? Se divide. Para seguir amando a su padre y a su madre, va a reprimir. Es decir, que en el inconsciente va a mantener esos amores. En el inconsciente va a mantener esa manera también de relacionarse con su padre y su madre, ¿no? En el sentido que esos amores son verdaderos amores, ¿no? Cuando Freud habla de la sexualidad infantil, habla de todo ese periodo antes de la represión primordial, para explicarnos que, aunque ellos no pueden llegar hasta el final en una relación sexual, digamos que no puede llevar, ¿no?, a cabo como el adulto, él vive su historia de amor, ¿no?, con una pasión y una fuerza, ¿no?, que tiene que ser tomada en cuenta, quiero decir, reconocida, en el sentido que es una cosa que cuando él abandona, cuando él renuncia a ese amor, ¿no?, ¿para qué? ¿No? Porque tiene, claro, para entrar en el mundo, ¿tiene algún sentido recordar siempre lo que sueñas? Depende para qué recuerdas siempre, ¿no? Uno se podría preguntar, Álvaro, ¿no? Pero en principio no tiene ningún sentido particular, ¿no? Porque te gusta recordar, así te gusta la historieta matinal ahí con los sueños. Digo que es. Siempre de las cosas depende de lo que vamos a hacer de las cosas. Las cosas en sí no sabemos lo que es. Después depende lo que cada uno va a hacer con sus sueños, ¿no? Hay unos que piden una sesión del psicoanalista para poder producir una interpretación, porque si no, y hay otro que lo utilizan para escribir un cuento, para tomarlo, para contarlo a la pareja. Digo que depende cada uno lo que va a ir haciendo con lo que le ocurre, ¿no?, en la vida. Que entonces, y es lo que tú vas a hacer con eso, que le vas a dar un sentido, ¿no? Porque si no se hace nada, pues no tiene ningún sentido, no tiene importancia, no. Pero si se hace algo, pues, ¿no? Entonces, estábamos con el inconsciente. Ese inconsciente donde hemos visto de una manera un poco rápida que se produce, que el inconsciente se produce. Y que en el inconsciente, porque cuando nos cuenta la historia de la sexualidad infantil, esa sexualidad infantil es muy interesante porque hay todo ese periodo donde el niño va a ir aprendiendo, digamos, la realidad con sus sentidos, con su boca, ¿no?, con las necesidades fisiológicas, ¿no?, que es lo que le pone en relación con el mundo, y toda esa primera época, ¿no?, que es esa, la relación, la sexualidad infantil, después todo eso va a ser reprimido y va a aparecer un periodo de latencia donde ya se va a olvidar completamente lo que ha pasado. Es decir, que nosotros, adultos, nos hemos olvidado de esa primera infancia. Y eso lo rescato porque es ese inconsciente olvidado, es ese inconsciente que fue reprimido y que es olvidado, ¿no?, lo que, digamos, lo que sigue existiendo, pero que uno ha olvidado, uno ya no recuerda y que además la conciencia tampoco quiere recordar. No quiere recordar todos esos sentimientos, esos deseos exagerados, vamos a decir, ¿no? Porque como el niño era muy egoísta, no tenía moral, ¿no?
no había pasado, digamos, por los diques que van a participar, ¿no? Porque dice Freud que va a ocurrir los diques que van a poner un poco de freno, ¿no?, a esos amores incestuosos, ¿no?, que son la repugnancia, la compasión, la vergüenza, dice la moral. Todo eso es lo que nos va a permitir alejarnos de estos deseos incestuosos, ¿no? Y entonces, claro, pero siguen existiendo, porque lo que nos va a contar Freud es que en el inconsciente nunca, siempre va a existir, es como una fuerza, es como, ¿no?, son deseos que siempre van a querer expresarse, siempre, pero la conciencia no quiere saber nada. Entonces siempre va a tener que pasar por una deformación para poder expresarse. Entonces ese inconsciente que hace esa transacción para llegar hasta la conciencia, lo hace entonces en la producción de los sueños, lo hace en la producción de los síntomas, lo hace en la producción de los actos fallidos, de los olvidos, incluso de los chistes. Es decir, que todos estos fenómenos son fenómenos productos del inconsciente, y eso es lo único que vamos a poder saber del inconsciente, ¿no? Es decir, el inconsciente en la conciencia, el resultado. ¿Ok? Entonces tenemos ahí los resultados. Entonces Freud se interesa por los sueños para presentarnos, porque también él dice que es la vía principal de acceso al inconsciente, en el sentido que en el sueño la censura, que está siempre, durante todo el día, está actuando para no dejar pasar, por eso que a veces, pum, pasa un olvido, pum, a veces se cuela un lapsus, ¿no? Se cuela algo, un fallido. Entonces dice, pero que en el dormir no, en el dormir la censura parece como también un poco adormecida, y entonces ya hay una transacción diferente, es decir, que hay formaciones que aparecen, que ya son todas historias, ¿no?, que después nos va a decir que el sueño realmente es un retorno al pasado, ¿no?, es un recuperar, es un revivir una historia infantil. Porque claro, ese deseos, lo que nos va a decir, entonces al principio de la interpretación de los sueños, ¿no?, como habíamos visto, Freud presenta el sueño eh, como una realización de deseo. El sueño es como una realización de deseo. Después dice, el sueño es como es una realización disfrazada de deseo, ¿no? Y para decir después, el sueño es la realización de un deseo sexual infantil reprimido. Es decir, es ese, ¿no?, donde hablaba del origen, ¿no?, ese, después de la represión primordial, aquí, ¿no?, lo que se va a producir es esa articulación incestuosa que está en la base, ¿no?, que es la que me ha formado de alguna manera, ¿no?, y de la cual yo me tengo que separar para poder entrar a la vida. Yo tengo que renunciar a esos amores infantiles para poder entrar en el mundo. Entonces, nos va a presentar el inconsciente, ¿no?, utilizando los sueños, claro, nos va a presentar las características del inconsciente, y del inconsciente siempre en relación a otro, porque, ¿no?, cuando decimos, por ejemplo, decimos el inconsciente no juzga, no calcula, solamente le interesa transformar. Es decir, que el inconsciente tiene otra manera, tiene otro tiempo, que no tiene un reloj el inconsciente. El inconsciente no envejece, el aparato psíquico tampoco, ¿no? Entonces, claro, es un funcionamiento totalmente diferente. Nosotros cuando llegamos a la conciencia ya ha pasado la moral, ya ha pasado la repugnancia, la compasión, ¿no?, dice, la vergüenza, todas esas cosas que nos impiden darnos cuenta de alguna manera, bueno, que nos impide totalmente darnos cuenta de ese inconsciente, de esa fuerza y de esa energía, ese deseo que hay en el inconsciente, ¿no?, esos procesos inconscientes. Entonces, eh, em, claro, que el inconsciente lo único que le va a interesar es transformar. Transformar quiere decir expresarse, pasar a la conciencia y expresarse, ¿no?
Entonces tiene que pasar a la conciencia para expresarse, transformarse y para que la conciencia pueda aceptar, ¿no? Y la verdad que la conciencia, ¿no? Porque la conciencia tiene esos diques, entonces que decía, entonces no, hay muchas cosas que no puede aceptar, entonces acepta más, eh, sí, claro, porque acepta más un sueño que no entiende, acepta más una enfermedad, acepta más unos síntomas, ¿no? Que lo que realmente podría ser interpretado, que es algo así particular. Que después también, claro, porque nos va a hablar del inconsciente siempre articulado, ¿no? Que es un sistema en ese aparato, y nos va a decir que la conciencia para Freud es es un órgano perceptual. ¿Okay? Es decir, que solamente tiene la capacidad de percibir lo que pasa afuera y de percibir lo que pasa adentro. Además, solamente lo que tiene que ver con el sujeto, no percibe todo, percibe su historia, su propia historia, digamos, ¿no? Es decir, que cuando pensamos ahí, que damos el ejemplo, ¿no? De decir, si intentamos todos a contar un mismo hecho, y vamos a ver que cada uno va a contar el hecho de una manera totalmente diferente, totalmente diferente. De ahí la diferencia en aprender a conversar. Es que el otro aparentemente ha vivido la misma historia que yo, pero desde su lugar, desde su mundo, desde su forma de pensar. Entonces, claro, ha vivido una cosa totalmente diferente, ¿no? Cada uno vivimos en un mundo diferente, con una manera de ver diferente, una manera de amar diferente, una manera de hablar diferente, una manera de... ¿no? Es decir, que nadie se parece a nadie. Entonces, es importante también darnos cuenta que aparentemente, teóricamente, todos lo sabemos, pero sin embargo, tenemos dificultad de conversar para conversar con el otro y escucharlo desde el lugar de donde me habla, no desde mi lugar. Es otro lugar, él habla desde otro lugar, ¿no? Entonces, ya me he perdido. Entonces, esa conciencia, claro, entonces esa conciencia es un órgano perceptual, un órgano que percibe, pero que no tiene la capacidad de memoria. No va a poder memorizar la conciencia, solamente puede percibir y percibir lo que tiene que ver con ella, ¿no? Con el sujeto. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que percibe lo tiene que memorizar, lo tiene que pasar a otro sistema. Y cuando lo pasa a otro sistema, ¿qué hace? Lo transforma. Hay una transformación cuando pasa de un sistema, ¿no? Del sistema de percepción al sistema de memoria, hay una transformación de la información. Por eso que después cuando nos intentamos contar, ¿no? El recuerdo, pero sí, en la película era así, no sé qué, y no corresponde. Claro que no corresponde, no puede corresponder. No puede corresponder. Es imposible, ¿no? Es un imposible del ser humano. Cada uno ve unas cosas u otras. Y eso es del aparato, y esa memoria, entonces esa huella de lo que queda de lo vivido, de esa huella, pasa al inconsciente, ¿no? Al preconsciente, porque dice que todo lo que fue consciente en algún momento puede volver a serlo, pero el inconsciente no. El inconsciente no podrá volver a hacerlo nunca. Entonces, claro, que es un sistema, ¿no? Es como una máquina. El aparato psíquico es como una máquina que viene a, a producir nuestro deseo. Porque, claro, es una máquina que produce nuestro deseo de vivir, ¿no? Y que es una máquina fabulosa en el sentido que nos estropea, que no hay mecanismos estropeados, los mecanismos no se estropean, que no son mecanismos que no envejecen, ¿no? Entonces es interesante.
Bueno, vamos a ver. Entonces, claro, tenemos que pensar, ¿no? La cosa así tan importante que nos presenta Freud es esa diferencia entre la conciencia y el inconsciente, ¿no? Que son dos mundos totalmente diferentes. Bueno, yo veo muy buenas, veo que hay gente que está viendo, podéis participar, podéis intervenir, que es un lugar público, podemos, sí, que podéis comentar, hacer preguntas. Entonces, ese inconsciente que tiene unas características particulares, lo que vemos que en ese aparato, que para que la información entonces pueda llegar, esos fenómenos inconscientes puedan llegar a la conciencia, se tienen que deformar, tienen que aparecer bajo otra forma. Bien. Y eso es un fenómeno también del inconsciente que es muy interesante, esa posibilidad, o más bien del aparato, que es esa posibilidad del desplazamiento. Es decir, una cosa que va a tomar, ¿no? Como toma la forma para poder llegar hasta la conciencia, la forma autorizada, ¿no? Que va a permitir la conciencia, ¿no? Porque si no, sería el sueño de angustia y me despierto, porque la conciencia no lo va a soportar. Entonces uno se despierta y no termina el sueño, ¿no? Cuando hay la interrupción del sueño es porque ya se ve que lo que se está dibujando es como si hubiese una mala transacción, ¿no? Entre el consciente y el preconsciente. Ahí está viendo que no ha conseguido engañar bien, que ya el preconsciente está viendo, ¿no? ¿De qué se trata? Entonces, pum, ya se despierta, ¿no? Que estamos cerca de darnos cuenta de qué deseo se trata. Entonces, pum, me despierto. Y entonces el inconsciente, recordando ahí el título, ¿no? El inconsciente y los sueños, el inconsciente y los sueños, entonces vamos a ver que nos va a decir que el inconsciente, claro, que siempre quiere trabajar, ¿no? Como vemos, el inconsciente está trabajando constantemente. El inconsciente siempre quiere salir, siempre quiere expresarse. Por eso le conviene al ser humano pues estar en actividad, porque si no está en actividad, si no está haciendo, ¿no? Dejando esa producción, esa posibilidad de la acción, ¿no? La empieza a fantasear, ¿no? Bueno, que también es un trabajo del inconsciente, por eso que decimos, ¿no? Que lo que Freud nos enseña en la interpretación de los sueños es que es el mismo trabajo no trabajar que trabajar. Es la misma cantidad de energía. Es la misma cantidad de energía. Pero claro, ahí es cuando también nos va a ir explicando que en ese aparato, ¿no? Lo que busca, ¿no? en ese funcionamiento del aparato, lo que busca es ese aparato muy sensible. O sea, cada vez que pasa algo en ese aparato, que pasa algo en el aparato, hay un aumento de tensión en el aparato, ¿no? Y entonces, frente a ese aumento, ¿no? Hay necesidad de descargar, ¿no? Y en esa descarga es donde ahí se va a satisfacer. Es ahí donde se va a realizar de alguna manera el deseo, ¿no? En la descarga. Y el sueño es el resultado de esa descarga, es esa descarga ahí. Y entonces, para hablar de que está siempre trabajando, ¿no? Claro, porque ¿qué hace el sujeto? El sujeto lo que va a intentar es mantener la menor tensión posible dentro del aparato. ¿Por qué? Porque eso, ¿no? Es lo que llama el principio de placer. El principio de placer es cuando el ser humano está, ¿no? En un nivel de tensión mínima, porque tensión siempre va a haber, está vivo,
tensión va a haber, pero la tensión mínima. Entonces es el trabajo, digamos, ¿no? Que se va a pretender dentro del aparato, y cada vez que en aumento, entonces ya se puede alcanzar la satisfacción. Y entonces, bueno, eso, que el inconsciente está trabajando constantemente buscando expresarse. Entonces, ¿no? Ahí donde el sujeto va a poder intervenir, en el sentido que va a poder intervenir para darle vía a esa energía o no darle vía, ¿no? Participar, darle una acción para hacer, o intentar, ¿no? Tranquilizarlo, ¿no? Tranquilizarlo para que no se exprese, no, va, estaba pensando. Entonces, lo que hace el inconsciente, ¿no? Es realizar un deseo sexual infantil reprimido, que somos sujetos divididos, que el inconsciente nunca va solo, ¿no? Nunca va solo, siempre está articulado dentro de un aparato. Entonces es verdad que hay actos que pueden ocurrir de nosotros donde la conciencia no va a participar, eso es verdad, ¿no? Donde la conciencia no participa, pero después el inconsciente va a estar siempre, ¿sí? Va a estar siempre participando en todo lo que nos pasa. Es decir, que Freud dice que el deseo inconsciente morirá con nosotros. Es decir, que lo nombra como un deseo inmortal. Inmortal es decir, que irá, ¿no? Nos acompañará hasta el final de nuestra vida. E incluso, ¿no? Dice que el sujeto se muere cuando deja de desear, ¿no? Deja de funcionar, digamos, ¿no? Que esos procesos inconscientes ya dejan de funcionar. Bueno, podéis participar, hacer algunos comentarios, algunas preguntas. Que vamos a ver toda la particularidad del inconsciente, que nuestro pensamiento, claro, porque nuestro pensamiento es un pensamiento inconsciente que sobredetermina nuestro pensamiento consciente, es decir, cuando hablamos, porque el pensamiento consciente es cuando hablamos y cuando actuamos, ¿no? Eso sería el pensamiento consciente, es decir, que si no es el pensamiento siempre es inconsciente, pero digamos que cuando hablo puedo ver de qué se trata, ¿no? Que ya ha pasado por la deformación, y entonces cuando hablo ya veo de qué se trata, ¿no? Cuando relato el sueño, cuando voy a relatar el sueño, entonces tengo ahí, ¿no? El resultado. Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿nadie quiere participar, hacer alguna pregunta, venir con sus inquietudes? ¿O no lo estoy viendo? Porque a veces se ve mal y no veo la gente que está preguntando. No. El inconsciente y los sueños. Entonces, Álvaro, ¿alguna otra pregunta? Ah, Stéphanie, la passion est-elle une forme d'amour infantile? Es una buena pregunta. ¿Puede recordar el concepto de desplazamiento? El concepto de... Bueno, voy a contestar ahí a Estefanía. Es una pregunta interesante, eso de que si la pasión siempre es una forma de amor infantil, ¿no? El enamoramiento es algo infantil. La pasión, me imagino que la pasión por otra persona sí será infantil, pero algo apasionado para hacer las cosas, ¿no? También es interesante para poder tener algún entusiasmo en lo que hacemos, estar apasionados por lo que hacemos, ¿no? Que es una forma de estar en relación con la realidad. Digo, porque más que pasión o ponerle el adjetivo sobre
lo que es, sino es cómo me relaciono con el otro, ¿no? Con el otro, qué tipo... Porque apasionarse por una persona queda un poco raro, un poco infantil, sí, seguramente, pero con la realidad sí me tengo que apasionar con lo que voy haciendo, ¿por qué no, no? Que es apasionante. Investigar, leer, ¿no? Averiguar de qué se trata, eso es apasionante. Y entonces, y si se produce algo en la realidad, porque lo infantil, ¿no? Como su nombre lo indica, no produce en la realidad. El concepto de desplazamiento, Álvaro, sería, no es exactamente, más que es un mecanismo del trabajo del sueño, ¿no? Es un mecanismo del trabajo del aparato psíquico, el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento es cuando va a canjear, digamos, para la censura, porque la censura le dice, transfórmate, no puedes pasar así, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, el desplazamiento sería, porque son varios, porque está el desplazamiento, está la condensación también, ¿no? Como varios mecanismos del sueño, está la puesta en escena, la elaboración secundaria, que son cuatro obreros. Freud dice que son los 4 obreros que van a participar, ¿no? En la fabricación del sueño. Y el desplazamiento es cuando voy a separar la representación del afecto. Y eso es lo que hacemos constantemente en nuestra vida, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un ejemplo también en las fobias, ¿no? Cuando ves que hay personas que tienen miedo de una araña chiquitita así, ¿no? Que no hace daño a nadie y sin embargo, ¿no? Que ves que ahí se sube sobre las paredes para evitar la araña. Entonces ahí el afecto, efectivamente hay miedo. El miedo es de verdad, pero claro, no corresponde a la araña. Entonces decimos que hay un desplazamiento, ¿no? Que después habría que investigar para ir a ver, ¿no? A qué miedo. Entonces la araña, por supuesto, no tiene nada que ver con la historia, solamente fue una representación que fue utilizada, que también se utiliza en ese caso de la fobia, ¿no? Que vamos a utilizar la araña porque así lo puedes evitar. No vas a tener miedo realmente, ¿no? Que es una forma de protección, digamos, la araña. No hay arañas por todas partes. Pero el afecto, bueno, el afecto del miedo, ¿no? Habría que investigar para saber a qué corresponde, cuál sería la representación, ¿no? Entonces el desplazamiento es cuando se ha separado el afecto de la representación para que el afecto pues siga andando en diferentes representaciones, ¿no? Cuando estás soñando y está tu inconsciente, ¿puedes llegar a comprender que estás soñando y poder controlarlo? Hola, Carla. Bueno, el inconsciente, vamos a decirlo como hemos dicho al principio, el inconsciente se va a ir produciendo. El inconsciente no existe de por sí, ¿no? Entonces, controlarlo, ¿no? Como hemos dicho al principio, que Freud decía que controlaba, bueno, que provocaba, digamos, su sueño, diciendo, he cenado con mucho sal, entonces sé que es muy probable que vaya a soñar, que tengo sed, ¿no? Entonces, en ese sentido, provocaba, jugaba, ¿no? A provocar, dice, esa posibilidad. Después, controlar sus sueños, ¿no? Digo, ¿para qué? ¿No? Porque si decimos que el fenómeno, justamente lo que nos va a decir es que el fenómeno del sueño es una cosa necesaria para el aparato, es una cosa necesaria que se exprese, que deje, ¿no? Que lo dejemos trabajar, que nosotros estamos durmiendo, que lo dejemos trabajar, que haga su trabajito, que nos cuente ahí la historia sin tener que meternos, que nosotros tenemos nuestra vida, que dejémonos dormir, ¿no? Dejémonos dormir. ¿Para qué controlar el sueño? Digo, porque ya intentamos controlar nuestra vida, que ya es bastante, ¿no? Que es una cosa casi imposible. Entonces, ¿y los sueños? ¿Pero para qué? ¿Soñar con una cosa u otra? ¿No? No puedes decir, claro, me gustaba el sueño que había hecho, donde volaba, me gustaría volver, entonces, bueno, pero digo porque soñar no es ninguna vivencia. Soñar es un fenómeno del aparato psíquico. Es como una fantasía, como decir, bueno, voy a volver a fantasear la primera vez que lo besé.
pero eso no produce absolutamente nada. Ahí la realidad no está, ¿no? Está uno ensimismado sin realidad. A mí me gustaría soñar normal. Mis sueños nunca son realistas, siempre son abstractos, películas de ciencia ficción. Ok, genial, así que está bien, ¿no? Como soñar normal, no hay, Álvaro, no existe eso de soñar normal, ni anormal. Un sueño es un sueño, puede ser cualquier cosa, ¿no? Que está bien, cada uno tiene su manera de producir los sueños, eso es verdad. ¿No? Y además después son periodos, ¿no? Periodos donde uno utiliza el mismo tipo de personajes, utiliza el mismo lugar donde va, o utiliza los mismos elementos. Después, con una interpretación y después tienes que ir a buscar y a cambiar los elementos, ¿no? Por ejemplo. Claro, porque hay el sueño, Álvaro, ¿no? Lo que es interesante también que nos va a decir, porque claro, cuando tú vas al psicoanalista, tienes el sueño en la cabeza, pero todavía no lo has contado. Y que Freud va a decir lo que nos interesa es que la persona cuente su sueño, porque entre lo que ve, sus imágenes y el trabajo que tiene que hacer para relatarlo, hay una distancia otra vez hay un trabajo de deformación. Porque nunca vas a poder relatar las imágenes que tienes en la cabeza, ¿no? Que siempre va a tener que haber una transformación, ¿no? No podemos. Entonces ahí es donde uno dice, no, no era exactamente eso, era lo otro. Digo, porque a veces si lo intentas, bueno, que cuando lo relatas, después deja de ser tan ciencia ficción, parece ciencia ficción hasta que lo relatamos. Pero cuando lo relatamos ya no tenemos, ¿no? Sobre todo si lo relatas a alguien, entonces ya tiene una forma un poco más normal, digamos. Ya iré contigo, nos vamos a reír. Ok, Álvaro. Ok. A ver los sueños, muy bien. Bueno, algún otro comentario? Entonces, en la interpretación de los sueños, la verdad que es un libro apasionante, muy complejo, porque cada vez, ¿no? Va complejizando, entonces empieza contándonos un poco lo que es la asociación libre, porque va a hablar que por un lado está el desplazamiento, ¿no? Que corresponde a la transferencia, ¿no? Esa transferencia de energía que va a pasar de una representación a otra, y por otro lado está la asociación libre, ¿no? Que también va a explicarnos que es algo que la asociación libre es algo que está sobredeterminado, que parece que uno se puede permitir asociar de cualquier manera, ¿no? Y él va a venir a decir, no, que está sobredeterminado. ¿Por qué? Por el deseo inconsciente. Es decir, que uno cuando empieza a hablar, ¿no? En sesión, como nos va a decir en el primer capítulo, que está muy bonito como lo va definiendo, ¿no? Porque nos va explicando cómo uno tiene que ir asociando libremente. Y nos explica que es realmente dejar de hacer lo que solemos hacer para hacer otra cosa. Por eso que se trata de un aprendizaje. Dice, hay que rebajar el juicio que solemos poner sobre nuestros pensamientos, sobre lo que está pasando. Dice, todo eso ya no tiene importancia. Ya voy a ir contando lo que me pasa por la cabeza sin juzgar y solamente poniendo toda mi energía, en lugar de poner toda mi energía a juzgar lo que pasa, o a opinar, ¿no? A opinar, a juzgar, a ver si cómo lo puedo adaptar, a utilizarlo. Voy a poner toda mi energía sobre los procesos mentales que están ocurriendo, todas las ideas que me pasan por la cabeza, dice. Entonces, ¿no? Y nos va enseñando, porque toma sus sueños, toma los sueños de otras personas para enseñarnos lo de la asociación libre, y que la asociación libre no está libre. La asociación está sobredeterminado siempre, ¿no? Con el inconsciente, es decir, que el inconsciente siempre está participando, ¿no?
Claro, y inconsciente no quiere decir tampoco libre, hago lo que quiero, inconsciente, ¿no? Que está enmarcado, que está enmarcado. El inconsciente tampoco puede ir de cualquier manera en cualquier lugar, ¿no? Sino que tiene un... Porque del mismo modo, quizás tiene que ver con eso, ¿no? También porque nunca hablamos a las personas del mismo modo. Entonces, según con quién estamos, hablamos. Según con quién estamos, asociamos. Tenemos una manera de hablar, ¿no? Digo, no, cada situación es una, ¿no? Es una cosa diferente. Que nuestro habla depende de quién nos escucha. Por eso que también la asociación libre no solamente va a estar sobredeterminada, ¿no? Por el inconsciente, el deseo inconsciente, sino que va a estar, como siempre, sobredeterminada por la estructura que permite el habla, la estructura, la realidad, la escucha, ¿no? Que hay varios elementos que participan, ¿no? Para que uno asocie de una manera o de otra. Bueno, fuera del diván no sé si existe la asociación libre, ¿no? Porque es algo que uno tiene que ir aprendiendo a asociar, entonces, y no hay otro lugar para poder asociar, ¿no? Como decimos, en el diván es donde uno puede decir todo lo que se le ocurre. Incluso tiene que aprender a decir todo lo que se le ocurre. Bueno, ¿algún comentario que vamos a terminar? ¿Algún comentario? Bueno, está previsto en la Biblioteca Municipal Iván de Vargas aquí de Madrid, está prevista otra charla para el mes de mayo, okay, creo que era el 6 de mayo, puede ser, bueno, no recuerdo. Entonces seguramente volveremos a proponerla aquí online en confinamiento y seguiremos entonces, y ahí se trata del complejo de Edipo, es decir, esa parte que hemos visto hoy de manera así muy superficial, pues la iremos trabajando un poco más para explicar cómo el complejo de Edipo interviene en la producción de los sueños, ¿no? Que iremos viendo eso el próximo día. Bueno, muchas gracias por haber participado, muchas gracias por haber estado tan numerosos en esa charla. Volvemos entonces dentro de un mes, seguramente en la misma página, ¿no? En español también, y seguiremos con el estudio de la interpretación de los sueños, que les recomiendo, que pueden leer, es accesible, es complejo, pero gracias a ti, Carla, pero es un texto muy interesante y es el que da pie, ¿no? Que nos abre el campo del psicoanálisis. Así que empezar con la lectura de la interpretación de los sueños para después ir, bueno, hay que ir a aplaudir, que ya hay algunos que están aplaudiendo. Bueno, buena semana, buen mes, hasta muy pronto, estamos en contacto y nos vemos entonces el mes que viene. Un saludo a todos. Adiós, chao, chao.